De Giro lo ha vuelto a hacer. Lleva semanas enviándonos emails avisándonos de que hay que vender y además injustamente ciertas acciones. Lo comentamos ahora todo. Pues muy buenas. Hoy estoy grabando este vídeo de manera urgente yo solo. Es que ya me siento incluso con el deber moral de intentar hacer esto lo más público posible y que tenga toda la difusión necesaria. Porque lo que está pasando estas semanas es que la verdad es que ya, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, si el mercado es eficiente, desde luego que no lo está demostrando. Vamos, os voy a comentar paso a paso qué es lo que ha ido ocurriendo y por qué está de giro. Bueno, muchos brokers de retails, europeos están haciendo lo mismo, por no ir al detalle. Así que vamos a comentarlo. Primer paso, pues en octubre sale esta nueva regulación, por la cual, todas las LPs americanas, pasarán a pagar un 10% de taxes, que no es recuperable, a partir del 1 de enero de 2023. Y vosotros diréis, bueno, esto puede ser más o menos justo, pero si te ponen esta ley, pues vas a vender antes del 1 de enero de 2023, pues si no, es que ese 10% extra es muy complicado de sacar rentabilidad cuando empiezas con un -10, por así decirlo. Y de hecho, es que es el camino lógico. Aquí tengo, os he puesto un tuit de Mérito, de Numantia Patrimonio, que él tenía Blackstone Minerals, que es una LP americana, efectivamente, y ha tenido que deshacer la posición pues, para evitar esta nueva tax, porque es que, insisto, es que es para colmo es irrecuperable. Así que, pues, lógicamente, esto lanza una presión vendedora para todos en este tipo de acciones, pero es que, insisto, es irrecuperable. El que compre a partir de enero, también al vender le van a cobrar el 10%. Así que, desde luego, este tipo de acciones ya para los europeos, pues no rentan tanto. Os voy a dejar en la descripción del vídeo la lista. Esta es la lista de Interactive Brokers, que yo creo que es de la que más me fío, por así decirlo, de todas las acciones que entran en este grupo que hay que vender y que, bueno, que a partir del año que viene, pues tendrán. O sea, ya se van a convertir en acciones a evitar, pues ese 10% es que es un lastre, por así decirlo. Y bueno, hasta aquí lo que sería la noticia. Bueno, pues vale, hay ciertas acciones que nos obligan a vender, pues bueno, pues nos las vendemos, ¿qué se le va a hacer? La vida es injusta, etcétera, etcétera. Pero no queda ahí porque lo que está pasando es que muchas acciones que no entran en el grupo, que os digo antes, muchos brokers europeos te están obligando a venderlas. Esto es un email, por ejemplo, que llegó a un accionista de Navios, que no es una LP, obligándole a vender. Y claro, aquí es donde está, lógicamente, esto no es consejo de inversión, esto es más para la gente ya que tiene navíos que le están obligando a vender y que y que están equivocados los brokers. ¿Puede ser una oportunidad de arbitraje? Pues es posible, pero esto ya incluso decidme vosotros en comentarios cómo lo veis, si creéis que la presión vendedora de todas estas empresas va a acabar a final de año y a partir del 1 de enero, pues esto no se va a notar bueno, decidme cómo lo veis vosotros. Pero volviendo al tema, especialmente de giro también sangrante, porque no solo te aplican, te avisan de que tienes que vender, sino que ya no te deja comprar y para colmo las respuestas que te mandan a los emails es que evasivas totales. Y bueno, es que en el caso de navíos es que te explican claramente en su web que no son, que ellos las tienen que reconocer como una C Corp, no como una LP. Así que fijaros lo rara de la situación. Ya os digo, esto, insisto, esto es muy interesante porque yo solo conozco el caso de Navíos, porque es una empresa que tengo en cartera, pero puede que haya otras en la misma situación de Navíos. Entonces, si conocéis de alguna más en la misma situación de Navíos, ponérmela en comentarios en YouTube, que voy a estar muy atento a los de este vídeo, o en el Discord de Momentum, pues me ponéis una arroba o lo ponéis en cualquier canal, que bueno, al que no esté, yo de verdad os recomiendo que entréis, porque probablemente es a nivel de habla castellana el mejor sitio para hablar de inversión que hay. Y pues bueno, lo dicho.
Si conocéis alguna más, comentadla porque yo sí que considero que aquí puede haber una oportunidad, porque al final están obligando, como bien dice Gabriel Castro en este tuit, a los retails europeos a vender navíos. Porque supuestamente no cumple con estas regulaciones, pero la propia empresa ha dicho que sí, y se te crea esta situación, pues que es un lío, que está mandando la cotización a la baja estas últimas semanas, y que lo curioso, barra gracioso, barra tal, es que no debería de afectarle. Así que, pues, insisto, oportunidad, pues es posible. Os lo digo otra vez más, esto no es recomendación de inversión. Sí que os recomiendo que si llegáis por primera vez a navíos, que aprovechéis estas semanas que está bajando por lo de la venta forzosa de los europeos, a que empecéis a mirarosla. Es una empresa bastante curiosa, con un management especial, vamos a decir, pero que insisto, está cotizando muy, muy, muy barata. Y poco más. Yo tengo la duda esta de si esta oleada de ventas va a terminar a final de año, por lo que teóricamente tiene que acabar ahí. Pues ya nadie, el que no venda ahora, luego no va a vender. Pues ya teóricamente le aplicaría la retención del 10%, aunque insisto, están equivocados y hay muchos brokers. Creo que ha sido ING el broker que ya nos ha dado la razón en cuanto a quitar a navíos de esta lista. Así que nada, decidme, ¿creéis que esto puede ser un arbitraje? Que a partir de que navíos, por ejemplo, va a tener un Q1, un Q2 muy bueno en cuanto a rentabilidad. Yo sinceramente no lo descarto, pero ya veremos lo que termina haciendo el mercado, sobre todo en estas semanas que estamos viviendo de máxima volatilidad, en los que cualquier noticia sobre reapertura china o sobre datos americanos, o a ver cuándo Powell, cuál es el siguiente paso que da, si sube más o sube menos, los tipos, hacia dónde nos llevan, ¿no?, nuestras inversiones. Y pues bueno, yo no me quiero alargar mucho más este vídeo. Creo que lo he dejado todo así muy resumido. Seguimos en Discord si alguien tiene cualquier duda o en YouTube. Y nada, insisto, este vídeo sí que agradecería que tuviese la máxima difusión, porque es que si no, estas cosas van a seguir pasando. Y ya te digo, yo muy decepcionado, sobre todo con De Giro. Y insisto, cualquier persona que tenga su cartera en De Giro, yo le animaría, con este tipo de tropelías que estamos sufriendo los clientes, a mover la cartera a otro broker más serio. Ya, no tiene por qué ser Interactive Brokers, pero insisto, es que cada vez De Giro haciendo las cosas peor. Así que nada, aquí lo dejo. Que no se me olvide. Se agradece mucho tanto que nos dejéis likes, nos ayuda muchísimo para cuidar al algoritmo de YouTube, como que os suscribáis. Así que nada, os dejo. Nos vemos en futuros vídeos. Muchas gracias.